días, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de debate sobre la coyuntura electoral y las perspectivas de análisis que abre el actual proceso electoral. Hoy contamos con cuatro invitados que han sido autores de libros recientemente publicados por el Instituto de Estudios Peruanos sobre temas que nos pueden ayudar a comprender las singularidades y las continuidades de este proceso electoral. La idea de esta mesa que comenzamos ahora, es tener un debate que tienda un puente entre lo que estamos viendo estos días en el proceso electoral que culmina este domingo y lo que hemos aprendido desde las ciencias sociales respecto a la sociedad peruana en los últimos años. Queremos, por lo tanto, tener este puente entre lo que hemos venido publicando, lo que hemos ido reflexionando colectivamente como comunidad académica en los últimos años, desde la sociología, desde la psicología social, desde la ciencia política, desde la historia, la antropología y otras disciplinas, y lo que estamos viendo en estos días complicados en los cuales la pandemia por un lado y por otro lado el proceso electoral nos tienen a todos sumidos un poco en la confusión y en la incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir en las próximas semanas y en los próximos meses. Esta es una primera mesa de dos. Mañana tendremos continuidad en una segunda mesa en la que nos acompañarán otros 4 especialistas para seguir trabajando en estos temas. Hoy contamos con la presencia de Hernán Chaparro, quien es psicólogo social, ha trabajado durante muchos años en diferentes campos de estudios y análisis de opinión pública, fue el creador del área de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos y en la actualidad es profesor de la Universidad de Lima. Carlos Meléndez estudió en la Universidad Católica, estudió sociología y ciencia política y en la actualidad se desempeña como profesor en la Universidad Diego Portales de Chile. Estos días nos está acompañando acá en el Perú porque aparte de ser profesor es también un agudo observador de los procesos electorales en toda América del Sur. También nos acompaña Maritza Paredes, quien es profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad Católica y ella tiene diferentes trabajos de los cuales nos va a hablar hoy sobre participación política de las poblaciones indígenas en Perú y en otros países de América Latina. Y finalmente contamos con Eduardo Arllán, profesor de la Universidad Católica del área de ciencia política, quien también, como todos ustedes conocen, es un agudo observador de la realidad política peruana, publica semanalmente en El Comercio y ha sido autor de diferentes libros al respecto. Esta mesa, como les decía antes, es la primera mesa de dos y se realiza como parte de este ciclo de debate con el cual queremos contribuir desde el Instituto de Estudios Peruanos a discutir y atender este puente entre el ámbito académico y el ámbito de análisis de coyuntura. Como les he dicho antes, los autores son los 4 investigadores que tenemos presentes hoy, son autores de libros recientemente publicados en el Instituto de Estudios Peruanos, que ustedes pueden ver acá. Hernán Chaparro es autor de Afectos y Desafectos, las diversas subculturas políticas en Lima. Meléndez es autor de El Mal Menor, vínculos políticos en el Perú posterior al colapso de sistemas políticos. Y Eduardo Arllán es autor de Demócratas Precarios, Élites y Debilidad Democrática en el Perú y América Latina. Y Maritza Paredes es autora de Representación Política Indígena. Estos 4 libros, junto con otros 8 libros seleccionados por el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, se encuentran en una promoción de 3x2 durante la semana hasta el día de las elecciones. Ustedes pueden encontrar estos libros y otros en la página web del Fondo Editorial que ven ahí, www.fondoeditorial.iep.org.pe. Sin más, voy a dar inicio a la mesa de debate de hoy. Comenzaremos con una pregunta general en realidad para los 4 invitados. Teniendo en cuenta los debates académicos de los últimos años, lo que hemos aprendido en el campo de la ciencia política, de la sociología, de la psicología social, sobre las dinámicas políticas peruanas. Hernán, Carlos, Eduardo, Maritza, ¿qué novedades nos ha traído esta campaña? ¿Qué continuidades y qué rupturas podemos observar respecto a otras campañas electorales o respecto a lo que pasa en otros países latinoamericanos? Maritza, quizá comenzamos contigo. Muchas gracias, Raúl, por la pregunta y por la invitación, y también al Instituto de Estudios Peruanos por convocarme a esta reunión. Yo quería resaltar 2 elementos, uno de
más o menos continuidad y otro tal vez de ruptura, que para mí son interesantes en esta campaña, ¿no? Uno tiene que ver con el hecho de que desde las elecciones anteriores hemos visto un menor aglutinamiento alrededor del candidato antisistema, ¿no? Y eso, que digamos, Ollanta representó probablemente el mejor ejemplo de candidato antisistema. Sin embargo, creo que en estas últimas dos elecciones ha habido un intento de ir configurando proyectos de izquierda que tratan de adquirir una mejor, una mayor personalidad, y creo que el intento y el proyecto de Verónica Mendoza con Juntos por el Perú de alguna manera empieza, digamos, a presentar esas características, ¿no? La idea de una izquierda, como ellos lo plantean, moderna, con elementos liberales, algunos toques nacionalistas, pero sin, digamos, entrar en los discursos más nacionalistas que más bien están representados por candidatos como Pedro Castillo. Sin embargo, yo creo que si bien uno ve que un proyecto como el de Verónica Mendoza empieza a madurar con más cuadros muy jóvenes, ¿no? Y con discursos nuevos, mayor solvencia además para poder explicar las sutilezas de una izquierda de este tipo, creo que se enfrenta a una realidad nacional en donde la izquierda todavía no es una izquierda liberal, digamos. La izquierda está dividida entre quienes acogen, digamos, una visión política liberal con defensa de los derechos de género, de las poblaciones LGTB, etcétera. Pero por otro lado tienes la propuesta de Pedro Castillo, que creo personificó también Gregorio Santos anteriormente, que creo que está, sin haber, digamos, entrado a estudiar mucho, representa un sector rural, no indígena, ¿no? Campesino, articulado por viejos gremios. Pensemos que Gregorio y Pedro, los dos vienen del SUTEP, ¿no? Los dos son chotanos, además, me parece, ¿no? Ronderos, ¿no? Pero además con una visión política bastante conservadora, ¿no? Que creo que se asemeja más a la visión de Evo Morales, ¿no? Entonces, en donde hay un nacionalismo muy fuerte, una posición más antisistema, pero al mismo tiempo menor conexión, menor interés de negociación con una izquierda más liberal, ¿no? Creo que Pedro Castillo en los últimos días ha sido muy enfático en marcar sus diferencias respecto al tema de género, en articularse o verse conectado a movimientos como Con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, la dificultad de una izquierda moderna en un contexto de este tipo, ¿no? En donde tienes fuertes divisiones respecto a estos temas, hace pues muy complicado que se pueda cuajar un proyecto más consolidado, más unido, ¿no? En las redes se planteaba el hecho de por qué no una izquierda unida, pero ya desde las elecciones pasadas, cuando Gregorio Santos logró casi el 4% y debilitó, digamos, la postulación de Verónica Mendoza, ahora tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos una izquierda que va dividida en función, digamos, de este tipo de posiciones, ¿no? Y en ese sentido, digamos, yo veo que si bien Verónica puede tener algunos elementos de coincidencia con partidos como el MAS en Bolivia, por el tema del nacionalismo, claramente en el caso del MAS también hay más bien posiciones más conservadoras respecto a estos otros temas, digamos, políticos, ¿no? De derechos civiles, de género, LGTB. Entonces, ese es un tema que me parece que es una continuidad, que estamos mirando un poco cómo se revela una situación muy complicada para el crecimiento de una izquierda o de un partido nacionalista tipo MAS, ¿no? En el caso peruano. Luego hablaré un poco más del caso ecuatoriano, pero ahora lo dejo allí. Y lo segundo que quería señalar, que es menos interno, que es más externo, creo que tiene que ver con el impacto de una figura como Trump en la región. Creo que el efecto que eso ha tenido en la derecha, fundamentalmente, ¿no? Creo que Trump, si bien en el Perú hemos tenido siempre candidatos populistas y hemos tenido un populismo, digamos, bastante dinámico, creo que la apertura y la normalización y la autoridad para usar discursos misógenos, homofóbicos, ¿no? Antimigrantes,
es algo que responde a un cambio de los últimos años, ¿no? Y que se ha de alguna manera incorporado en las campañas de una manera bastante aguda y sostenida, y que le permite, ¿no es cierto?, a la derecha tener por un lado a un grupo, digamos, mucho más enfocado en este tipo de discursos y otro más liberal económico, ¿no?, que es el de Soto, digamos, y permite, digamos, una apertura de discursos, pero también revela, digamos, una sociedad peruana que en un porcentaje importante es bastante conservadora, ¿no? Y que todavía se resiste, y que no está solamente en las clases altas, que eso es lo último que quería decir. Creo que el hecho de que Pedro Castillo esté de alguna manera asumiendo este tipo de discursos plantea que estos discursos no solamente están de alguna manera concentrados en ciertos sectores económicos pudientes, sino que en realidad están mucho más generalizados en la sociedad peruana, en la sociedad al interior del país y en las zonas rurales. Eso. Gracias, Maritza. Y en esta primera ronda de una mirada general y panorámica al proceso electoral, Hernán, ¿cómo has visto tú, cómo estás viendo este proceso electoral? Sí, mire, siguiendo con la idea de que, digamos, que viene de manera más estructural o que cambia, ¿no? Continuidad y cambio. Y vinculándolo con lo que por lo menos yo encontraba en el trabajo que hice sobre cultura política en Lima, es lo que se mantiene y de algún modo profundiza es esta distancia, ¿no?, entre digamos, los grupos que están en la política, porque la verdad que partidos, ¿no?, hay bastante fragilidad, y la distancia con la ciudadanía, ¿no? Eh, y por eso era el título del libro, Efectos y Desafectos. Y yo me animaría a decir hoy que ya no solamente es la desafección, y Carlos también lo trabaja en su libro, y un artículo que tiene ahí con Rovira sobre populismo en Chile, esta idea de cómo, claro, hemos pasado de identidades partidarias negativas, el antiaprismo, antifujimorismo, allá estas identidades negativas generalizadas, que yo también en mi investigación lo podía encontrar, y donde tienes esta desconexión, y donde por lo menos yo lo que encuentro, y creo que se repite ahora, es uno que, como yo digo en plan broma, termina mirando novela turca, quiere otra cosa, su agenda cotidiana es una cotidianidad, ya sea de, digamos, más de la recreación o de la sobrevivencia, el debate político no lo mira, donde actúa, y a la verdad en ambos grupos, yo le llamo interés político circunstancial. Esto es, se conecta con la política solamente ahí cuando se ve afectado directamente, y que eso suele ser elecciones, ¿no? El tramo final, ¿no? Este segmento, que para mí es el mayoritario, es ese segmento que normalmente hay una mayor composición de mujeres, bueno, las encuestas actuales indican interior, niveles bajos, ¿no?, de bajos recursos económicos, que es el segmento que más está, digamos, tomado por la sobrevivencia, mucho más con la pandemia. Y que tú les preguntas qué te parece la campaña, y te van a decir no le creo a nadie, porque este concepto que hay de honestidad, ¿no? Ninguno es honesto, ¿por qué? Porque no cumplen con lo que prometen. Entonces, ¿para qué los escucho? Y ese segmento se vincula desde la total desafección. Y el tema está, y es un poquito lo que creo que viene de atrás y se ha ido profundizando, es la verdad la desafección, por la de una manera, parte desde quienes están metidos en política. O sea, no hay menos afectivo con la ciudadanía, o no hay nada más desafecto con la ciudadanía, que los intereses que mueven hoy a una gran parte de quienes se meten a política, ¿no? Marisa mencionaba el esfuerzo que ha hecho en esta campaña Juntos por el Perú, que es un albur, vamos a ver en qué medida ese esfuerzo se mantiene, la cantidad de cosas que yo por lo menos que busca ganar una elección no hable de qué quiere hacer en economía, va perdida. Y esta vez lo han hecho. Han dicho claramente, han puesto sus mejores economías al frente a decir, bueno, ahí están, ¿no? Pero vamos a ver cómo les va.
y otro intento de, digamos, más afecto, más con afecto, digamos, de hacer algo por la ciudadanía, que ha sido lo del partido, por una serie de circunstancias, les está yendo bastante mal, ¿no? Entonces, hay ahí una situación complicada, pero finalmente en lo que termina es grupos que están básicamente accediendo a partir de agendas muy de corto plazo, bastante mercantilistas en general, y que generan esta distancia de la gente. Y por otro lado, está este otro grupo que suele tener un vínculo más bien de amor-odio, digamos, con la política y de mucha bronca, ¿no? Y que se canaliza de diversas maneras, ¿ah? Se puede canalizar en voto derecha, voto de izquierda, y que creo que eso está ahí presente. Eso en lo que ha terminado, creo yo, es que efectivamente hay una oferta más polarizada, populismos de derecha, populismo de izquierda, no dialoga con una fragmentación en el voto. Es una cosa, una dinámica extraña, ¿no? O sea, una oferta política que se polariza, que además apunta a liquidar a los candidatos de centro que han tenido sus propios errores, y con una resultante de una gran fragmentación en términos de intención de voto, ¿no? Quién sabe, para poder seguir conversando, ¿no? Yo lo dejaría ahí, porque podríamos comentar sobre cada uno de los candidatos, pero creo que, en fin, conversación posterior. Gracias, Hernán. Y en este panorama que nos has descrito y que nos describió Maritza, en el cual tenemos influencias externas, por un lado, de un cambiante clima político en la región, estas transformaciones internas, esta desconexión creciente y acompañada de esta polarización. Carlos, en este contexto, ¿cómo ves tú el actual proceso electoral y cómo tendemos puentes hacia lo que hemos aprendido en los últimos años respecto a la sociedad peruana? Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación a comentar a responder estas preguntas que nos ha lanzado el IEP. Y quisiera comenzar, voy a mostrarles un gráfico. Lo he llamado un fantasma, no es el fantasma del comunismo que recorre, pero es un fantasma al fin y al cabo. ¿Pueden ver unos gráficos? Pueden ver, ¿no? Sí. Miren, ¿qué ha pasado en el Perú en los últimos años? Nos hemos polarizado, ¿ok? Y muy rápidamente. Estos son los datos de la APOP y de una encuesta que hemos contratado nosotros en 50+1 hace pocas semanas, donde mostramos la distribución de izquierda a derecha de los peruanos, ¿ok? Que responden la pregunta, en una escala del 1 al 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha, ¿dónde se ubica usted? Esto es autoposicionamiento ideológico. Hay un porcentaje, 30% más o menos, que no responde esta pregunta y hemos solamente visto aquellos que responden esta pregunta. Y el año 2014 éramos un país normal. Pongo normal entre comillas porque más o menos la distribución del autoposicionamiento ideológico era una distribución normal. Más o menos se asemejaba a una distribución normal con la media que siempre hemos tenido 5.2. Pero fíjense cómo del 2014 hemos pasado de un país normal a un país que poco a poco se iba polarizando. Los extremos se van aplanando, por decirlo de un modo, no hay y los extremos son, esto es 2017, esto es 2019, miren cómo los extremos empiezan a ganar presencia, y este es el dato de marzo del 2020. Claramente donde tenemos dos extremos, el centro se corre a la derecha, ¿ok? Y los dos polos, los dos extremos, han tenido un nivel de incremento bastante alto. ¿Qué significa esto? Significa que hay gente hoy día en el Perú que no tiene reparos en autodenominarse de extrema izquierda, o autodenominarse de extrema de derecha, o sea, de que responden en esta pregunta 1 y que responden en esta pregunta 10, ¿no? Lo cual, y esto es también una pregunta para nosotros mismos como ciudadanos, o sea, ¿hasta qué punto estamos viviendo en entornos, en islas que pertenecen a esta suerte de tres mundos?
un mundo de izquierda extrema, un mundo de derecha extrema y un mundo de centro. El país en los últimos años no solamente se ha polarizado, ligeramente se ha movido a la derecha, y esto ha cambiado la lógica de la dinámica política. ¿En qué sentido? Para la campaña del 2016, los candidatos, ¿qué cosa buscaban? Buscaban una disputa centrípeta, buscaban ganar el centro. De ahí que vemos a Keiko Fujimori, en su famoso discurso de Harvard, tener inclinaciones pro-caviares, por decirlo de un modo, ¿no? Lo cual obviamente lo que estaba buscando es moverse hacia este centro desde la derecha. Pero hoy en día, aquella búsqueda por el centro es una búsqueda estéril, porque la dinámica política ha hecho que la pelea ya no sea centrípeta, sino centrífuga. Es decir, que los candidatos empiezan a mirar también a los extremos porque se dan cuenta de que hay públicos en los extremos. ¿Ok? Y eso ha asusado la fragmentación. Tenemos, basando en lo que dice Sartori, el peor de los escenarios: fragmentación y polarización, ¿no? O sea, uno de los peores escenarios que la teoría señala es donde no solamente no hay fragmentación, sino donde hay polarización. Eso ha hecho que las minicandidaturas de todos los candidatos presidenciales dejen de hablarle al gran electorado. No existe ya un gran electorado peruano, no existe este gran electorado por el cual buscar una lucha centrípeta, sino existen diferentes electorados. Y el electorado peruano en ese sentido se ha segmentado, se ha dividido. Como existen mini candidatos, existen mini electorados. Entonces, cada uno de los candidatos le está hablando a estos nichos. Le está hablando a los extremos izquierdos, le está hablando a la derecha. Hay espacio para 3, 4 candidaturas de derecha, y más bien hay poco espacio para candidaturas de izquierda. La izquierda radical tiene más candidaturas. Por eso es que el surgimiento, el crecimiento de Pedro Castillo nos sorprende, porque Verónica Mendoza intenta buscarse este centro, pero este centro, pues, muy difícil buscarlo sin un discurso. Decirte que es de centro no le das contenido semántico. Es mucho más fácil darle contenido semántico a tener un discurso hacia la izquierda, decir que eres un radical de izquierda, como Castillo lo ha hecho en las últimas semanas. Y para hacer un poco más complicada la cosa, porque siempre estamos acostumbrados a ver lo que sucede básicamente desde Lima, les voy a compartir estos mismos tipos de gráficos por regiones. ¿Ok? Aquí lo que tenemos son los resultados en el ámbito sur, en el ámbito norte, en el ámbito centro y en el ámbito oriente. En el ámbito sur tenemos también una polarización, ¿ok? Solo que existen más grandes el espacio intermedio, el centro es menor. Pero quiero llamar la atención sobre todo, o sea, la idea de un sur radical hacia el sur no solamente es hacia el sur, hay un sector en el sur que vota también a la derecha. No es casual que algunas candidaturas en Arequipa, sobre todo, sean más favorecidas desde el punto de vista conservador. Y el sólido norte se mantiene como sólido norte, pero no aprista, sino como un sólido norte de derecha. Miren, los niveles de derecha llegan incluso muy cerca del centro, que normalmente debería ser el punto de mayor apoyo. El sector más bien donde sí se ha izquierdizado es el centro. No es casual, nuevamente, por lo tanto, el trabajo que ha hecho Cerrón en el centro, el trabajo de Perú Libre en el centro, el trabajo y la candidatura que está teniendo cierta tracción desde ese punto. Y el oriente, aunque la muestra del oriente es bastante pequeña en comparación con los demás, es un escenario muy similar a la polarización. Y para terminar, muestro el gráfico de Lima, donde la polarización es menor porque hay menor tracción para la izquierda. Hay menores niveles de apoyo para la izquierda. Lima sí es una ciudad de centro, digamos, pero con un espectro hacia la derecha bastante importante. ¿Qué es lo que quiero, y para terminar con esta parte de la charla, es qué ha pasado en el Perú en los últimos años? Los datos te lo muestran que nos hemos polarizado. Hemos pasado de una distribución normal a una distribución que está ganando los extremos,
los que han tenido una lectura, los políticos que han tenido una lectura de ello, les ha ido relativamente mejor que aquellos que creían que estábamos en el escenario del centro. Eso es lo que puedo decir por ahora. Gracias, Carlos. Entonces, polarización por un lado, desafección por otro lado, unas elecciones que interesan a no demasiada gente, pero que quienes están interesados en ellas presentan altos niveles de polarización. Eduardo, ¿estamos en el peor de los mundos posibles? Estamos en uno muy feo. Bueno, pues la ventaja de estar último es que no voy a repetir varias de las cosas que han dicho con las que estoy de acuerdo en varias de ellas. Creo que si la pregunta es continuidad y cambio, lo que yo veo es más una continuidad que está llegando como que al límite, en parte porque los vínculos organizativos que podía haber en otros momentos, que ya eran débiles, ¿no? Se han terminado de debilitar. El fujimorismo fue un esfuerzo de construcción de algo en la última elección que ordenó un poco la elección con alguien tan arriba. Había un desincentivo a ser aventureros, pero me parece que esta elección se cae. Entonces, todos los cuadritos de Hernán, un artículo viejo de Carlos que recuerdo sobre que en el Perú había más continuidades de las que veíamos. Si sacábamos la idea de partidos, habían continuidades importantes territoriales y tipos de voto, que en otros países se convertirían en partidos, ¿no? Era la lógica. Pero que ahí había un vínculo pues no organizativo, no sé, por la dificultad de la construcción partidaria, por la debilidad de los existentes, no se construían. Yo creo que estamos llegando al límite de eso, en el cual todas las divisiones, mercado, a favor o en contra del mercado, el tema de, creo que es muy importante, aunque no lo vemos muchas veces desde Lima, pero Lima regiones, yo creo que ahí Vizcarra tenía un tema que la izquierda ni la derecha entendía, ¿no? No era el comunista ni era el neoliberal, sino un centro derecha con contenido regional. Creo que esa división también es importante. Y también valores, ¿no? Más conservadores, menos liberales. Si ponemos todos esos espacitos, de repente tenemos precisamente un montón de pequeños candidatos que representan varios de estos espacios, ¿no? Y algunos que se mueven un poquito más para un lado, un poquito más para otro. Entonces hemos llegado a una fragmentación alta, creo, en parte porque la demanda es una demanda que ya no tiene estos espacios organizativos que ayudan a moderar la demanda, ¿no? No es una izquierda que le habla a Lima, pero también al sur, y en ambos lugares tiene peso, como en otros países. Entonces reduce un poquito el discurso conservador, reduce un poquito el discurso progre, y se presenta como una opción interesante para ambos lados, y con discursos locales distintos. Sino acá estamos casi que partidos buscando a sus votantes, y los que han encontrado nichos pues han crecido un poco más. También tendría cuidado de no teorizar mucho sobre qué mensaje nos deja, porque creo que sí estoy de acuerdo con que hay espacios que se han llenado porque hay más gente que tiene esa ideología. La izquierda radical no me sorprende, es algo que ya conocíamos, había pasado, estaba ahí. Felizmente no candidateó a Antauro, porque creo que estaría primero y con 20 y tantos %. Sí, lo que creo que muestra interesante Carlos, y se ha venido conversando y también viene de fuera, es esta derecha más dura que ha tenido un representante, ¿no? No llegó para ola, no fue esta cosa que supuestamente iba a crecer con un conservadurismo social muy grande, pero está ahí. Entonces creo que si la pregunta es continuidad o cambio, veo una continuidad con una degradación de estos vínculos organizativos y que casi se responde a esta demanda. Sin embargo, creo que también la oferta ha sido muy mala. Y decía que no había, creo que teorizar tampoco muchísimo con lo que vemos, porque si se hubiese lanzado de pronto Salvador del Solar, hoy estaríamos hablando de un favorito con 17%, que de pronto sería el centro, ¿no? Y la gente estaría teorizando que el centro sí tiene más fuerza y es un buen candidato de segunda vuelta. Lo que yo creo que nos deja esto es una fragmentación alta, y sí, lo que diría de descontinuidad, lo que no veo como continuidad es a lo que ha apuntado Carlos. Yo sí creo que, a pesar de ser estos pequeños candidatos, sí creo que cambia algo a nivel de polarización. De verdad yo pienso que lo que hemos tenido antes, cuando era PPK contra Fujimori, era una pelea de élites políticas que movilizaba a los que leíamos noticias, veíamos política de algunos grupos, ¿no? Incluso el indulto de Alberto Fujimori pues sacaba a marchar a gente, pero no eran pues toneladas de personas, no eran cientos de miles de personas, era un grupo pues, movilizado, pero relativo. Me parece que lo que está pasando ahora, de lo que se percibe, lo que se ve en algunas encuestas, este tipo de datos, es que sí comienza a haber una polarización social más profunda. No digo que no existía, antes había, pero me parece que ahora se está politizando y estás teniendo candidatos que le hablan a esos sectores. Castillo y López Aliaga representan, me parece, muchas cosas muy parecidas en lo conservador, pero muy diferentes en lo económico, y con posiciones bastante duras en términos democráticos, ¿no?
Y lo otro que creo que que también vamos de mal en peor, es que no veo medios de comunicación capaces de hablarle a destruir estas pequeñas islas ideológicas polarizadas, sino más bien sigo viendo una televisión abierta. Eso no se cura en ningún lado, ¿no? Vamos a pensar que con mejores medios eso se cura, pero creo que en el Perú somos todavía más vulnerables porque la televisión abierta ha renunciado a la política, salvo un par de programas, y básicamente lo que hay son otros medios de información, comunicación familiar, redes, diferentes nichos que terminan reforzando estas polarizaciones de nichos y estos candidatos pequeños, ¿no? Entonces, creo que por ese lado va el cambio. Me queda la duda de la representación en el Congreso, y con eso cierro, Raúl, disculpa, es que no sé si esos nichos van a dar lugar a bancadas más ideológicas, ¿no? Que ahora la izquierda formará unas bancaditas más ideológicas, Rafael López Aliaga formará una bancadita más ideológica, y de pronto tendrás un poquito de representación, mejor representación entre comillas, por favor, en el sentido de que el voto presidente te dice algo de tu bancada en el Congreso. Pero también podría ser el caso, y es lo que me inclino, que siga siendo un desmadre, ¿no? Que el voto y esas bancadas no tengan nada que ver con la posición ideológica del candidato presidencial. Gracias, Eduardo. Y vamos a pasar ahora de este análisis más general del proceso electoral a aspectos más específicos. Marisa, llevamos 20 años hablando de diferencias entre el Perú, el Ecuador y Bolivia respecto a las modalidades de participación política de las poblaciones indígenas. Y una vez más este año lo hemos visto. Mientras en Ecuador hace poquito un candidato indígena ha tenido una alta votación, en el Perú este ha sido casi un tema ausente, la representación política indígena, tanto en las campañas de la izquierda como de la derecha. ¿Cómo leemos esta persistente diferencia entre las modalidades, los estilos de participación política de las poblaciones indígenas entre el Perú y los vecinos? Es una pregunta muy antigua, pero que al mismo tiempo, elección tras elección, vuelve a aparecer. Gracias por la pregunta. Sí, yo creo que es una pregunta vieja. La respuesta está en la fuerza que muchas veces tienen, a mi parecer, ¿no? Ciertos círculos virtuosos o viciosos que se inauguran en algún momento. En realidad, yo lo que llamo la ruta política de los indígenas, digamos, en Ecuador y en Bolivia, empieza hace mucho tiempo, ¿no? Empieza en realidad en Bolivia desde la revolución de 1952, ¿no? Con la formación de sindicatos campesinos, en donde además, digamos, el Estado nacionalista en ese momento da mucha autonomía a esos sindicatos campesinos, lo cual no ocurre con Velasco en los 70s en el Perú, y que en los años 90 va a encontrar la oportunidad de consolidar, ¿no? Un proyecto, una ruta política para los indígenas, pero es una ruta muy distinta a la ecuatoriana, ¿no? En el sentido en que, como bien lo plantea Madrid en su texto sobre el etnopopulismo del MAS y de Evo Morales, ¿no? Yo creo que hay dos elementos que hacen diferente a Bolivia y a la situación política o a la ruta política de los indígenas allá, ¿no? Que acá. Una es el tema de que apelan, digamos, más allá del tema indígena. Evo Morales, si bien es un candidato indígena y si bien representa y lleva una plataforma indígena, ha apelado a otro tipo de públicos, de electorado más nacionalista, ¿no? En temas mucho más amplios de la economía extractiva en el país, ¿no? Mientras que Pachacutic en Ecuador, justamente por eso tal vez tuvo que estar mucho más, de alguna manera, dependiendo de alianzas con el correísmo, ¿no? Porque tenía una agenda mucho menos abierta, ¿no? Mucho más cerrada en lo étnico. Entonces, ahí hay una diferencia importante y siempre va a tener, digamos, y eso es lo muestra ahora de alguna manera, la dificultad que ha tenido Pachacuti con Yacu Pérez de llegar a la segunda vuelta, de tener la sombra de un candidato populista, correísta, ¿no? Que en el caso boliviano los candidatos del MAS no lo tienen, porque ellos representan también, digamos, ese electorado, ¿no? Y bueno, yo creo que Bolivia también es un caso excepcional, o sea, el porcentaje de población que se autodefine como indígena es abrumadoramente mayor que en Ecuador y que en Perú. Yo creo que no existe otro país donde un indígena ha llegado a la presidencia y que hayan ganado, digamos, el espacio político que tienen. Eso es, de alguna manera, una cuña, ¿no es cierto?, que se forma
que de alguna manera plantea una ruta muy bien asentada, que es muy diferente al Perú, ¿no? En el caso peruano yo creo que eso no existió con el gobierno nacionalista de Velasco, no hubieron estas oportunidades, la guerra, como lo ha dicho la literatura, marcó más bien la fragmentación de la que estamos hablando de los pueblos indígenas, ¿no? La ruta en los pueblos indígenas peruanos ha sido la económica, ¿no? Si recordáramos o pensáramos en los términos girmanianos, ¿no? Mientras Bolivia optó por la voz, digamos, en el caso peruano los indígenas han optado por la salida, ¿no? Es decir, migrar, la migración y digamos, el mejoramiento económico, de ingresos, el ascenso social ha venido más bien por el lado de la educación, por el lado de la migración, del emprendedurismo, ¿no? Y no necesariamente ha sido la ruta política, ¿no? Entonces creo que eso genera en el Perú un círculo de alguna manera que no es virtuoso, ¿no? Que no permite hoy día, por ejemplo, tener esta fuerza y peso del indígena que tiene Ecuador y que tiene Bolivia, por los antecedentes que han tenido. No tienen espacios de creación de líderes a nivel nacional, ¿no? Que es algo que sí existe porque los partidos existen en ambos casos, ¿no? Creo que además hay un problema serio también de cómo se enfrentan las identidades en este proceso del ascenso social por otras rutas, que no son las políticas. La ruta política permite de alguna manera un crecimiento de la identidad indígena, un reforzamiento. Ahora, creo que hay que entender el ámbito nacional distinto al ámbito local. Creo que en el ámbito local hay otras dinámicas. Lamentablemente, por la manera en cómo está planteado la estructura electoral en el país, muchas veces estas no se vinculan. Pero creo que tu trabajo en Quispicanchis, el trabajo que hemos hecho otros, digamos, a nivel más local, muestra que hay dinámicas que son diferentes y que valen la pena de alguna manera estudiar y seguir trabajando. Sin embargo, no son suficientes para alcanzar, digamos, la fuerza que tienen estos otros proyectos a nivel nacional. Solamente quisiera decir finalmente que el caso boliviano también es excepcional en el sentido que el MAS no es solamente un proyecto indígena y no representa necesariamente a todas las agrupaciones indígenas, ¿no? Se ha peleado fuertemente con los indígenas amazónicos, justamente porque no hay un apoyo necesariamente a proyectos más ambientalistas o de protección del medio ambiente, más bien está mucho más, digamos, aliado a aquellos grupos indígenas que tienden a tener, digamos, una relación más extractivista con el país. Estamos hablando del movimiento cocalero y del movimiento de minería, ¿no? Los mineros, digamos, en la zona alta y creo también que en el Perú hay un elemento adicional que es el tema del terruqueo, ¿no? Y de la discriminación respecto a ser de izquierda, que tiene una connotación particular sobre los indígenas. Y estoy pensando en los cocaleros del Braen, por ejemplo, ¿no? Que es un trabajo que yo vengo haciendo en los últimos años, ¿no? Probablemente la FEPABRAEN y los cocaleros del Braen son el grupo de cocaleros más organizados que existen en el país, ¿no? Mucho más organizados que lo que estaban los cocaleros en el Guayaga o lo que están los otros valles cocaleros. Sin embargo, vienen además de una fuerte tradición de organización rondera, ¿no? Entonces uno podría preguntarse por qué no se alían o por qué no aparecen más públicamente en propuestas como la de Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el tema es que en un contexto de terruqueo como el Perú, siendo un actor que está en los límites de la legalidad, ¿no? Pierdes mucho más de aliarte con estos actores de izquierda radical para negociar tus intereses productivos que ganas de ellos, que ganas de aliarte con ellos, ¿no? Mientras que en el caso de Bolivia, digamos, los cocaleros han sido una fuerte fuerza para el MAS, ¿no? Y lo siguen siendo a nivel local, ¿no? Entonces creo que hay un conjunto de elementos en las características de la política peruana que impiden, ¿no?, el crecimiento de alianzas y articulaciones entre distintas organizaciones indígenas que podrían producir, digamos, una ruta política que no ha logrado surgir o emerger en el caso peruano, ¿no? Eso. Gracias, Marisa.
En esta parte de la mesa estamos tratando de tender el puente entre aquellos temas que han trabajado cada uno de los autores que nos acompañan hoy, junto con la coyuntura o los aspectos más resaltantes de la coyuntura actual peruana. Hernán, en tu libro, por ejemplo, en Afectos y Desafectos, señalas la existencia en Lima de diferentes culturas políticas. Sin embargo, en las últimas elecciones vemos una constante en Lima, y es que en la capital siempre acabamos votando por el candidato más conservador o más identificado con la derecha. ¿Cómo explicamos que una ciudad con un predominio de casi 2/3 partes o 3/4 partes de sectores populares siempre sea el candidato de derecha el más votado? Sí, porque creo que hay un artículo de David Sulmón interesante de cómo esta autopercepción izquierda-derecha tiene una utilidad de manera más macro, por llamarlo de alguna manera, pero que la gente interpreta cosas diferentes sobre qué es derecha o izquierda. O sea, sirve en el sentido como lo ha presentado Carlos ahora, en el sentido que permite ver distancias, pero el contenido es un poco más difícil de entender, ¿no? Y lo que, por ejemplo, yo veía en Lima era que hay mucha gente que desde esta desconexión lo que tiene es una mirada más pragmática y donde termina leyendo las propuestas en función a cuál es su uso, ¿no? Es como, por ejemplo, de una mirada muy pragmática, esta como foto base de una mujer que está en un comedor popular, en una zona de bajos recursos en Lima, cuando se acerca a Susana Villarán, a decirle, ya no vamos a construir ciudadanía, ya no vamos a construir cemento, vamos a construir ciudadanía. La ciudad la mira como diciendo, a mí hazme mi pista, mi escalera, y resuélveme mis temas del comedor. ¿Eso qué es izquierda, derecha? ¿No? Mira, justamente en ese estudio, como fue terminado 2015, es el campo, yo pude preguntar sobre, que es un artículo posterior, nivel de interés en la política y voto, ¿no? Y tú veías como la gente, claramente, la gente menos interesada en la política, más desconectada, ¿por quién terminaba votando? Por Castañeda. Entonces, es la política, y por eso un poco esto que se presentaba. Es cierto que hay un proceso de polarización creciente, pero los que se autodefinen de centro, que normalmente es, no soy de izquierda ni de derecha, eso es conflictivo, yo no me interesa tanto la política, es una de las formas de autopercibirse de centro, sigue siendo todavía mayoritario, ¿no? Y eso esconde finalmente un gran pragmatismo, ¿no? Un pragmatismo que ha venido canalizando, y con eso termino, Mori, y acá me voy un poquito más a la coyuntura, creo que algo interesante que permite entender la fragmentación en el voto hoy, es que mientras, digamos, durante un tiempo, la lógica de voto estaba muy marcada por la presencia, sobre todo desde del reentre, digamos, de Keiko Fujimori para rescatar el fujimorismo, se genera o se reactiva, digamos, esta división fujimorismo-antifujimorismo. Eso es lo que se ha entrado en crisis. En el 2016, claramente, a esta altura del partido, Keiko Fujimori y lo que ella puede canalizar en términos de pragmatismo, mano dura, etc., era algo más de 1/3. Y la otra parte del país oscilaba entre PPK, Verónica Mendoza, o sea, el voto no Fujimori estaba ya fragmentado. Igual Lima, elecciones 2018 o elecciones 2014. El voto pragmático Castañeda era la mitad de Lima. La otra mitad no tenía por quién votar y estaba entre Susana Villarán, Eresi, y quien aprovechó este vacío fue Cornejo. Pero en general había de nuevo esta situación de este pragmatismo versus
diferente, pero que no termina de definirse bien, que estaba fragmentado. Pasó 2014, pasó 2018, que Urresti era quien canalizaba esa mirada de un manejo autoritario, porque digamos, Urresti, Reyardo, ocupaban un mismo espacio político, ¿no? Y esa otra mitad de Lima, que no quería eso, se terminó encontrando en el camino con Muñoz. Pudo ser Velarde, pudo ser Bengolea, pero se encontró con el no Fujimori y lo alzó. Eso pasó en el 2016, ¿no es cierto? Que quien terminó canalizando el no Fujimorismo fue el peor candidato, que era PPK, ¿no? Cuando el Fujimorismo entra en crisis, en parte porque ya no solamente son las denuncias contra el padre, sino contra ella y su partido, y tiene esta performance tan, digamos, costosa para el Fujimorismo, como fue todo lo que hizo el Congreso 2010, Fujimorista, ¿no? 2016-2019, que se desgastó, que además Keiko se desgastó en el enfrentamiento público con su hermano, que tenía tanta o más simpatía en la ciudadanía que ella. De todo esto la desgasta y terminamos que una candidata que en el 2016 a esta altura tenía 37%, ahora tiene 8%. Y cuando uno ve y te das cuenta que, claro, parte de eso está en De Soto, parte de eso está en la misma Keiko Fujimori, parte de eso está en López Azaliaga, parte de eso está en Forsyth. Entonces, parte de esta fragmentación hoy es que ya no solamente el anti-algo, vamos a llamarlo así, estaba fragmentado y termina subiendo alguien en las últimas semanas, esa ha sido la constante, sino que ese sentimiento, esa identidad social que termina expresándose en el voto hacia el fujimorismo, también se ha fragmentado, ¿no? Y bueno, tenemos pues la atomización que hay ahora, ¿no? Interesante, Hernán, esta perspectiva de cómo esa polarización asimétrica que teníamos hace unos años se ha vuelto ahora simétrica, pero simétrica casi por la fragmentación. Es decir, si antes había un polo fragmentado y uno no fragmentado, tendríamos ahora dos polos fragmentados que de alguna manera nos organizan el juego político en Lima. Tendiendo un puente con lo que tú señalas, Carlos, en tu libro El mal menor. Ahí señalas que el rechazo hacia una idea o hacia un personaje se ha convertido en un aglutinante de las identidades políticas más importante, más fuerte que las ideologías o los programas expresados en términos afirmativos. Sin embargo, en esta elección lo que vemos es una suerte de confusión entre una suerte de fragmentación en todos los polos, más que una polarización activa, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, ¿estamos pasando hacia un escenario post-mal menor? ¿Estamos en otro momento de la evolución de las dinámicas políticas? A ver, es que ya, entiendo la pregunta, yo diría que depende. La fragmentación, no todas las partes de una fragmentación son iguales. Algunas partes fragmentarias pueden ser circunstanciales, pueden ser coyunturales, y otras de las islas más bien pueden estar basadas en rocas sólidas. Y una de esas islas es el Fujimorismo. ¿Okay? Estoy compartiendo con ustedes los datos del libro. Estos son los que fueron publicados hace 2 años por el IEP, donde hago una medición que no es la convencional para medir Fujimorismo y antifujimorismo. Y yo quiero rescatar qué es lo duro del fujimorismo y qué es lo blando dentro del fujimorismo. El fujimorismo siempre le fue mejor en las elecciones anteriores por su sector blando, por los fujimoristones, que suelo decir en comparación con los apristones, ¿no? Los mayores recordarán que dividíamos a los apristas en 2 grupos, los apristas de carnet y los apristones. Los apristones eran los que veían al APRA como el mal menor y votaban por el APRA, literalmente, cito textualmente, tapándose los dedos de la nariz, ¿no? Entonces, haciendo ese símil, había un sector de simpatizantes del fujimorismo que eran independientes en realidad, eran moderados en realidad, pero que no tenían problemas con ver el fujimorismo como el mal menor. Y ese fujimoristón, por llamarlo de un modo, estaba siempre alrededor del 21%,
20% más o menos. Y por eso es que el fujimorismo le iba mejor en el 2011, le fue mejor en el 2016, porque sumaba los sectores simpatizantes con los sectores duros. Pero los sectores duros siempre estuvieron alrededor del 9%. Esto no significa que van a ser un sector del 9% por el resto de las décadas, ¿no? Ese 9%, el sector duro hay que alimentarlo. Y yo creo que el fujimorismo ha hecho la tarea de alimentar ese 9% duro en esta elección. En esta elección han tenido la lectura de concentrémonos en ese 9%, y esa estrategia más bien no han tenido, diría yo, una estrategia para el fujimorista soft, ¿no? Pero ese elector, lo que no sabemos es cuánto el antifujimorismo, no tengo ese cuadro acá, el antifujimorismo, por lo tanto, no es más bien un sector cohesionado, no es un sector duro. El antifujimorismo, si bien es cierto, ha ido creciendo. Las mediciones que yo tengo en el libro las figuran como alrededor del 35-40%. Mediciones posteriores que hice, que ya no están en el libro, hacen que el antifujimorismo llegue al 50%. Se mantiene el fujimorismo duro, pero el antifujimorismo aumenta. Sí es bastante variado. Sí es bastante, hay antifujimoristas de izquierda, antifujimoristas de derecha, antifujimoristas de centro, hay antifujimoristas politizados, antifujimoristas despolitizados. El antifujimorismo sí es mucho más grande. Y eso no sé hasta qué punto. Ahora, eso no, y la fragmentación actual que tenemos no necesariamente significa de que la dinámica de la polarización haya desaparecido, porque por nuestras reglas electorales es posible que imaginemos que el fujimorismo pasa a la segunda vuelta y nuevamente vamos a estar en un escenario ya no solo de polarización izquierda-derecha, sino un escenario de polarización fujimorismo-antifujimorismo. Entonces, la polarización, también hay una parte de polarización causada por las instituciones, por las reglas, ¿no? Eso es lo que pasó en Ecuador ahora. Ecuador, en las elecciones de febrero, mostró un escenario en la primera vuelta, un escenario pluralista. Tenías al correísmo, al anticorreísmo tradicional, pero tenías a Yerpu Pérez, el movimiento indígena, que Marisa lo ha descrito bien, y tenías una candidatura emergente de un partido que parecía desaparecido, que era Izquierda Democrática, que quedó ahí a un 15-16%. Entonces, pero para la segunda vuelta tenemos un escenario nuevamente polarizado entre correísmo y anticorreísmo. Pero ese escenario de polarización, en este caso política, entre correísmo y anticorreísmo, no nos debe dejar de perder la vista de que estamos ante un escenario mucho más diverso debajo de ese balotaje. Lo mismo podría pasar en el Perú. No hay que perder de vista que estamos ante un escenario fragmentado. Y si es que el fujimorismo pasa a una segunda vuelta, vamos a volver a tener un remake de la polarización del año pasado, pero es una polarización política en realidad causada por las reglas de juego y no por este archipiélago de posiciones políticas y de posiciones ideológicas en el que estamos ahora. Creo, y ahí coincido con Eduardo, de que tenemos que empezar a leer también sociológicamente estos grupos, estos entornos en los cuales nos movemos. Creo que hay poca comunicación, hay pocos espacios en común, hay pocos vínculos, a pesar de que vivimos en una misma ciudad. Creo que estamos yendo a un escenario, no diría un escenario de grandes clivajes, no diría un escenario como fue la polarización en Estados Unidos, como es la polarización en Argentina, pero sí yo diría que estamos yendo a una dinámica de refugiarnos en nuestros entornos políticos, ¿no? Eso por ahora. Gracias, Carlos. Por favor, gracias. En tu presentación, entonces, nos vienes a decir que esta polarización, agudizada en buena parte por la propia dinámica de las reglas políticas, no debe llevarnos a confundir también con una suerte de archipiélago o de multiplicidad de identidades políticas que existen en la sociedad peruana, y cómo después es el juego político muchas veces generando polarización a partir de las propias normas. En este sentido,
Eduardo, después de estos 5 años tan convulsos en los cuales casi todos los actores políticos, Congreso, presidente, etcétera, han llegado a, digamos, las reglas del juego político al límite, quizás en algunos casos pasando sus límites, en otros casos quedándose justo en la orilla del límite. Haciendo el puente con lo que señalas en tu libro respecto a las actitudes políticas de las élites latinoamericanas y peruanas, ¿nos estamos todos convirtiendo en demócratas precarios? Yo creo que se ha acentuado el problema de poca fidelidad a ciertas reglas comunes, ¿no? Que los que bueno, han estudiado los procesos democráticos, los procesos de consolidación democrática en algunos países, llegan a este punto en el cual en algún momento las élites dicen, ya, no hay que matarnos, te odio, tú me odias, no se trata de amistad, pero aceptemos resultados electorales, aceptemos ciertas garantías que no permitan chancar al contrario, y esto se va a sentar más probablemente cuando haya cierta pues paridad de fuerzas y cierta pues vigilancia internacional y otras cosas que ayuden a que haya ciertas cosas que ya no se puedan hacer y que se acepte que te ganen pues en términos de votos, que no es poca cosa, ¿no? Porque en casos como los que estamos viendo ahora estos días y todo, pues la gente comienza a pensar que lo democrático es lo que me gusta y lo otro es antidemocrático, ¿no? La democracia es compleja por esos temas. Creo que se ha roto mucho la posibilidad de hablar de ciertos aspectos en que las élites podían tener confianza de ciertas reglas. Si uno leía la Constitución, yo, como saben, en el pasado estudié Derecho y hice Derecho Constitucional, una discusión que se tenía desde el 2001, cuando cae Fujimori, era el desastre que era este capítulo ejecutivo-legislativo, porque estaba cargado de cosas que muchas veces los abogados decían, esto es un caso de cuestión de confianza, o no, evidentemente, pero siempre con referencia o al pasado, ¿no? APRA 1 contra de la UNDE, y creyendo que esos mecanismos eran de lectura más sencilla. Muchos constitucionalistas decían, acá hay mucha indefinición. El hecho de haber sacado a Fujimori con una mayoría simple para vacarlo por una incapacidad moral en su momento, abría la puerta a una suerte de parlamentarización del sistema político peruano y que da lugar a una reforma del Congreso para elevar el requisito de números necesario para poder vacar a un presidente por esa causal. En ese momento las élites dicen, oye, esto es muy peligroso, ¿no? A cualquiera que logre una mayoría simple lo pueden votar. Sin embargo, creo que ese espíritu de encontrar puntos comunes o puntos de encuentro, cosas que no se pueden hacer, no se siguió desarrollando. Llegamos a un momento en el cual había una mayoría en el Congreso y un ejecutivo débil, en el cual esas reglas quedaron abiertas. Y abiertas me refiero a interpretaciones estrambóticas, ¿no? Decir, no, pero si ponen a un ministro del anterior gabinete ya no es censura total. O sea, estábamos sobreinterpretando artículos constitucionales. Yo creo que el tema de confianza es absolutamente confuso. Tú no sabes cuándo diablos plantea la confianza, ¿no? En qué momento, contra qué tipo de cosas. Entonces, era claro que el remedio que supuestamente iba a superar el problema del APRA 1 contra Acción Popular no era un remedio perfecto. No queda claro tampoco el tema de la incapacidad moral. Yo al principio estaba entre los que pensaban, no, esto debe ser pues una cosa más bien vinculada a un problema de salud. Pero luego cuando ves las fuentes del derecho constitucional peruano, te das cuenta que en muchos casos sí se ha usado como un caso de extrema gravedad que no sea los supuestos de infracción penal, ¿no? Entonces, es dudoso. Y luego tienes la disolución del Congreso, que yo creo que también es muy dudoso, ¿no? O sea, ¿en qué momento se puede construir algo así como una negación tácita? Por uno dice, oye, eso es estrambótico. Por otro lado dices, las reglas no pueden servir para que te saquen la vuelta, que te digan, te la doy, pero luego te la quito. Entonces, creo que sí, nos hemos vuelto más demócratas precarios en el sentido que ya la regla abusiva va a ser aceptado dependiendo de dónde estoy parado, ¿no? O sea, si el APRA hubiese sido el ejecutivo, que alguien le venga a decir que no hay caída total del gabinete si nombras un ministro, Alan García te metió un manazo, pues, ¿no? Es una locura. Sin embargo, se argumentó desde el APRA cuando estaba en el Congreso y viceversa, un montón de estas cosas pues ya se vuelven. Entonces creo que no es solamente un tema de lo que nos hemos vuelto, sino que ya las reglas políticas de cierta convivencia han desaparecido tanto que es casi lo que se espera de ti es que no te agarren idiota, ¿no? Tienes que estar mirando para que usar las reglas a tu conveniencia. Y creo que ese legado queda muy claramente para el próximo periodo. No se ha avanzado en aclarar esto. La sentencia sobre disolución del Congreso te da un poquito más, pero no mucho.
La cuestión de confianza sigue siendo un mundo abierto, y la incapacidad moral sigue siendo un mundo abierto, ¿no? Entonces, creo que están todas las condiciones para que estas élites no conversen y puedas seguir teniendo decisiones estrambóticas que te lleven a situaciones claramente que no son las que buscaba el constituyente, ¿no? Una sola mención rápida, me parece muy interesante en el libro de Carlos, no es tanto también solamente que sea fujimorismo, antifujimorismo, sino qué hay detrás del fujimorismo, ¿no? O sea, hay una historia, una trayectoria, unas ideas. Entonces, ese anti, pues, cuadra mejor en ciertas disputas, ¿no? En algunos momentos el antifujimorismo va a representar, si imaginen llegan Pedro Castillo y Keiko Fujimori a segunda vuelta, probablemente se resalte el tema de división económica, ¿no? Más que otros que tiene un legado fujimorista, ¿no? Y donde creo que se muestra lo interesante del tema es cuando el sur votó por PPK, ¿no? Que te demuestra que más bien esa división sí puede superponerse a diferencias de tipo de voto económico, ¿no? Terminaba votando por el neoliberal antes que por la que podría ser un poco más populista en lo económico. Gracias, Eduardo. Iniciamos la última ronda de intervenciones. Yo quería preguntarles acá, con todo lo que hemos estado conversando en el día de hoy respecto a los cambios en el sistema político, cambios en la estructura social que se reflejan o no se reflejan en el cambio político, polarización, mal menor, normas flexibles que pueden llegar a ser reinterpretadas creativamente. Desde el punto de vista de ustedes, desde el punto de vista del doble punto de vista que ustedes tienen, por un lado como académicos, como científicos sociales, y por otro lado como personas y analistas atentos a la realidad peruana, a la coyuntura política peruana. A un estudiante que quisiera ahora iniciar una tesis de maestría o de doctorado, ¿qué temas les parece que son relevantes para estudiar en los próximos años? E igualmente, esta última ronda de intervenciones, también si quieren realizar algún tipo de comentario o algún tipo de réplica a lo que han señalado las intervenciones anteriores de los participantes, adelante, por favor. Comenzamos por ti, Marisa. A ver, yo quisiera terminar diciendo, en relación a tu pregunta, ¿no? Me da la impresión que tenemos mucha descripción, ¿no? De qué hay, de cómo hay polarización, de cómo se ve la fragmentación. Todas las etapas electorales, estamos describiendo el electorado peruano y las ofertas políticas. Creo que tenemos mucho menos explicaciones de cómo hemos llegado acá, ¿no? Creo que hay una agenda de investigación necesaria, de entender, por ejemplo, y de pensar, ¿no? El tema de analizar la ideología del electorado no es sinónimo de pensar la construcción de identidades políticas. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y en el Perú, digamos, ahí hay que dar explicaciones distintas, ¿no? A por qué han habido obstáculos e inhibiciones para poder construir, digamos, estas identidades políticas. Por otro lado, creo que hay también una agenda de entender qué ha hecho o qué consecuencias han tenido estos 20 años y más de neoliberalismo y de discurso antipolítico en una sociedad como en la nuestra y en esta realidad que hemos descrito, que se ha descrito hoy día, ¿no? Y por qué es distinta, digamos, a las realidades de otros países, como Ecuador, por ejemplo, ¿no? Yo planteo, por ejemplo, una pregunta en relación a cómo los conflictos han sido muy dinámicos en el caso peruano, no tanto en el caso ecuatoriano, y sin embargo hay una construcción identitaria política indígena mucho más fuerte. ¿Es el pasado solamente? ¿O es las dinámicas, digamos, de cómo los estados también han ido negociando con estos conflictos y con estas poblaciones? Pensemos que en el caso de Correa, por ejemplo, él negó a que haya canon minero, entonces ha habido como mucha más polarización, ¿no? Aquí en el Perú ha habido canon minero, ¿no? Los alcaldes, digamos, han recibido estos recursos, muchas de estas protestas se han fragmentado también, pero entonces necesitamos como empezar a hacernos preguntas más allá de cuál es, digamos, la descripción y el dibujo, la pintura electoral coyuntural de cada elecciones. Creo que tenemos una deuda grande ahí de entender qué es lo que ha pasado y hacerlo comparativamente. Creo que es bien importante porque creo que hay muchos fenómenos globales que han afectado a los países en América Latina y nuevamente las rutas
políticas son muy distintas, ¿no? Solamente si pensamos en Ecuador o en Perú, o si pensamos en Colombia, ¿no? Y en Perú, estamos hablando en realidad de casos muy, muy diferentes. Entonces, yo lo que le aconsejaría a cualquier estudiante que quiere hacer una tesis en este momento es que es momento de, creo que Carlos lo dijo anteriormente, de pensar uno más allá de Lima, pensar el interior del país, pensar qué ha pasado, digamos, con estos 20 años de régimen, ¿no? Si lo pensamos en términos teóricos neoliberal, cuáles han sido sus consecuencias en la acción de la política, ¿no? ¿Qué pasa con las identidades políticas, ¿no? ¿Son estas tan fragmentadas como el electorado y que implican, no han crecido, no han madurado? Creo que hay una necesidad de empezar a hacer campo, ¿no? De empezar a salir fuera, digamos, de las universidades, a pesar de la pandemia, que obviamente lo hace complicado, pero entender mejor la formación, por ejemplo, de grupos como Pedro Castillo, Gregorio Santos, ¿por qué el SUTEP, ¿no? ¿Y por qué los ronderos? ¿Y por qué no todos, digamos, los ronderos en todas las zonas? ¿Por qué Cajamarca y Puno? Es interesante que sean lugares geográficamente tan diferentes, pero que tienen un apoyo importante a este tipo de proyectos, ¿no? Eso. Muchas gracias, Maritza. Hernán, desde tu punto de vista, ¿cuáles son la agenda que nos queda abierta a partir de estas elecciones hacia adelante desde el punto de vista de las ciencias sociales? A ver, yo voy a hacer las propuestas de 3 lugares diferentes. Uno desde la psicología social y política. Yo coincido con esto que menciona Maritza, de la importancia de volver a preguntarse sobre la relación entre las identidades sociales, identidades políticas y partidarias. Claramente identidades partidarias ya son casi hacer más trabajo de historia. Alrededor del 10% se reconoce con simpatía hacia algún partido. Sin embargo, sí existen identidades políticas, en la medida, ya se ha ilustrado acá, por ejemplo, en varias cosas, los trabajos que varios hemos hecho acá apuntan a eso, quizá hay actitudes hacia temas políticos que se mantienen en el tiempo, pero que además están muy vinculados a temas de identidad social, temas regionales, de género, de pertenencia a un sector socioeconómico, generacional. O sea, hay un montón de temas ahí que están cruzados y que son los que se mantienen en el tiempo y terminan, creo yo, permitiendo entender efectivamente cómo la coyuntura termina resolviendo hacia un grupo u otro, ¿no? Pero creo que eso está ahí presente y además estamos en un proceso de cambio acelerado en todos estos elementos, ¿no? La economía sigue estando muy centralizada en Lima, pero sin embargo hay todo un desarrollo que, digamos, producto de este crecimiento económico jalado por la economía china, el crecimiento de sectores medios en el interior del país ha sido importante. Yo desde GFK, que tenía el monitoreo de una serie de indicadores vinculados a consumo, tú veías cómo en bienes de consumo, que es una forma de entrar a entender, digamos, de la mayor capacidad adquisitiva, el crecimiento mayor era en ciudades del interior, ¿no? Cómo eso luego va vinculándose con lo simbólico, lo social, las identidades. Bueno, hay todo un campo, ¿no? Y es una. La otra, desde la comunicación, que es donde ahora me muevo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, es toda la relación, se ha mencionado acá, entre esta construcción de identidades sociales, políticas, y el acceso y el uso de los medios sociales, ¿no? Que en algún momento se tenía pues la idea de que eran los medios alternativos, y sabemos hoy que son medios alternativos, sí, pero que generan todas estas cámaras de eco con toda una serie de lógicas particulares, y donde además hay una gran diversidad, ¿no? Mientras el mundo Twitter, que concentra mucho líder de opinión, no pasa del 10% de la población, pero con mucha capacidad de rebote, porque justamente participan políticos y medios,
tienes otros espacios, ¿no? O sea, el caso de Facebook, en población en general, pero también compartimentalizado, Instagram, que viene creciendo en población de 18 a 24 años, el WhatsApp, que es un sistema de mensajería, pero que se ha convertido en una suerte de microred, también fragmentada, y todo esto va marcando, digamos, toda una lógica que coincide con, digamos, que si bien todavía la televisión sigue siendo una fuente de información, es la fuente de información justamente del desconectado, del que solamente quiere ver el noticiero y con eso basta. Pero más interacción hay de esta manera fragmentada en medios y redes. Y eso hay que entenderlo, creo yo, mucho mejor. Y finalmente, más bien esta es una invitación a los politólogos, y es que una de las cosas que se ha puesto en evidencia en esta crisis sanitaria, bueno, estaba sobre la mesa hace rato, pero ya la gente lo ha vivido, digamos, lo ha sufrido, es, digamos, toda la crisis en la gestión del Estado, ¿no es cierto? O sea, el dinero puede estar ahí, pero ¿cómo se gestiona el Estado? O sea, y entonces la pregunta a unos compañeros era, oye, ¿cuántas tesis en ciencia política hay sobre gestión pública? ¿No? Que es una pregunta que acá varios van a poder preguntar. Eso. Gracias, Hernán. Pues la pregunta está ahí y la cancha está ahí. Carlos, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ves tú la agenda de investigación en ciencias sociales para los próximos años? Como siempre, interesante, pero desde el punto de vista de las recomendaciones, yo tendría 3 recomendaciones para los que estudiamos ciencias sociales, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? La primera es una mirada renovada a la teoría, a las teorías, de 2 maneras. Siento que hemos descuidado los clásicos, o sea, hay que seguir leyendo los clásicos, cada vez veo menos estudios de investigación que no hablan de Weber, que no hablan de Sartori, que no hablan de Marx, ¿no? Es como que toda la literatura recién comienza, no sé, pues desde los 90 en adelante, desde 2000 en adelante, ¿no? Tenemos que tener una renovada mirada a los clásicos, acercamiento a los clásicos, porque eso nos va a permitir tener mayor solidez y mayor enfoque, mayor apertura para ver los fenómenos que estamos trabajando. Y eso tiene que ir de la mano con el acercamiento también de nuevas interpretaciones. Hay nuevos marcos teóricos, nuevas miradas que nos permiten ver los fenómenos mucho más recientes. Y en ese sentido, creo, y esto ya es la segunda recomendación, tenemos que empezar también a tener una mirada multidisciplinaria, ¿no? O sea, en el Perú ha habido mucha relación entre la sociología, la antropología, recientemente entre la sociología y la ciencia política, pero hay que mirar más a la psicología social. O sea, yo creo que personalmente yo lo hago, es algo que tenemos que comenzar a explorar. Hay mucho espacio en común que se puede potenciar por ese lado. Como lo dijo Hernán, por el lado de las comunicaciones. Entonces yo creo que, y no olvidarnos que esto sí creo que hemos avanzado bastante. He visto un buen matrimonio entre ciencia política e historia, por ejemplo, en las nuevas generaciones. Pero me gustaría ver ese tipo de matrimonio también entre la psicología social, ¿no? Eso me parece que va a ayudar a tener una mirada multidisciplinaria. Y tercero, es increíble, o sea, las ciencias sociales han crecido en el país, pero seguimos teniendo vacíos importantes en la literatura, ¿no? O sea, ahora que Acción Popular es uno de los partidos que puede llegar al poder por la vía electoral, yo estaba pensando, y como decía Augusto Ferrando, ¿quién me trae un libro de ciencias sociales sobre Acción Popular? ¿No? O sea, ¿dónde están? O sea, ¿cuántas generaciones de politólogos hay y no hemos estudiado uno de los partidos políticos más tradicionales que ha llegado más veces al poder, sea por las urnas o no por las urnas? Eso me parece un vacío grave.
Y en ese sentido, creo que, y es una también recomendación a las jóvenes generaciones, de que tratemos de controlar nuestros sesgos al momento de también seleccionar nuestros grupos, nuestros temas de investigación. O sea, ¿cuántas investigaciones hay sobre la izquierda y cuántas investigaciones no hay sobre el PPC, sobre Acción Popular, sobre otros partidos políticos, ¿no? O sea, yo digo, ¿cuántas tesis va a haber sobre Rafael López Aliaga de ahora en adelante? O sea, ¿cuántas tesis hay sobre el conservadurismo peruano en todo caso? Entonces, yo sí creo que los sesgos más bien deben de, nuestras preferencias políticas e ideológicas, deben llevarnos a tratar de comprender al otro. O sea, acá también hay una actitud, si quiere, pues media psicoanalítica de parte de los que hacemos ciencias sociales, ¿no? Es decir, que mi investigación también me permita comprender a personas que piensan distinto a mí, ¿no? Entonces, eso también podría ser como una motivación para acercarnos a los sectores conservadores que no conocemos, para acercarnos a los de Acción Popular. Seguramente no tenemos amigos dentro de Acción Popular, seguramente no tenemos amigos conservadores, pero nuestra función social como investigadores es conocer también ese mundo, más allá del interior del país, que además le seguimos llamando interior del país para no conocerlo. Creo que en nuestra propia ciudad, en nuestra propia capital, ha crecido tanto que nos hace falta mayor profundidad para comprender nuestros fenómenos sociales y políticos. Eso es. Carlos, gracias. En realidad estoy bastante de acuerdo con muchas de las recomendaciones, así como las que han señalado Hernán y Maritza. Eduardo, desde tu punto de vista, cuéntanos cómo ves la agenda para los próximos años en ciencias sociales. Eh, Creo que en algunos casos se ha avanzado, se ha estudiado un poco más algunos de los temas que hace 10 años probablemente no se estaban estudiando, pero creo que todavía queda un montón de trabajo sobre Estado, pero no solamente como Estado, como, eh, digamos, estudios de caso de determinadas instituciones o políticas, sino legados, trayectorias, poner en comparación al Estado peruano y su relación con la sociedad, ¿no? Hay un texto reciente de Marisa que es buenísimo en ese sentido, de cómo combatir una política desarrollista puede terminar generando un cultivo de coca en un valle cocalero, al fin, que se vuelve en un valle cocalero, ¿no? Es interesante cómo el Estado en diálogo con la sociedad quiere hacer algo, pero termina haciendo otra cosa. Yo creo que ese tipo de estudios, como el Estado desarrollista peruano intentó hacer ataduras políticas en diferentes partes del territorio con situaciones insospechadas, la misma reforma agraria y su impacto en la agroexportación actual. Hay un montón de cosas que son ideas, pero que, claro, requieren pues más gente trabajándolas, y que creo que hay esa mirada de Estado, tanto en políticas públicas, como decía, y gestión, pero también en esta mirada más de trayectorias, ¿no? De por qué es particular el Estado peruano y la forma en que se relaciona con la sociedad. Creo que hay una dimensión enorme, un poco en la línea de los clásicos que mencionaba Carlos, de economía y organización política, ¿no? Mirar más el tipo de economía que tenemos y el tipo de organización política que, que está produciendo la informalidad. Ahí está Martuchelli con algunas ideas, uno puede discrepar o estar de acuerdo, pero son ideas grandes, ¿no? Sería interesante, pues, conversar con ellas, plantear otras, pero creo que hay toda una agenda ahí bien grande sobre economía y organización política o desorganización política, que creo que también merece mucha más atención. Eh, todo lo que son estudios regionales sobre dimensiones políticas regionales y cómo se entiende la política y cómo se articula, los legados del pasado con las diferentes regiones. Creo que hay un montón de cosas que no entendemos, exotizamos el sur. Yo creo que ahí el libro de Raúl es un aporte enorme, ¿no? Yo no me canso de decirlo, a mi juicio, de lo mejor que se ha producido en ciencias sociales en estos últimos años. Debería estar acá sentado siendo entrevistado, porque es un libro que muestra estas layers, niveles que se van acumulando y que producen cosas en el presente, pero que vienen de décadas atrás, ¿no? Proyectos desarrollistas, de la cooperación internacional, cómo se hace política. Creo que también ahí hay un excelente ejemplo de cómo crear partidos en un mundo en un territorio similar, como los que hablaba Carlos en ese viejo artículo que hice mención. A veces entendemos por qué ya es difícil crear partido, porque todos se parecen, los 9 candidatos tienen el mismo rollo, cualquier elección de quién va a ser tu candidato es pelearte con 8, ¿no? Entonces tiene unas dinámicas muy interesantes ahí a nivel de discurso, de organización, que creo que da para muchas cosas, y eso se puede hacer en diferentes regiones, ¿no? Empresa, creo que no miramos lo suficiente en la empresa, es difícil entrar.
se conoce poco, se conocen las divisiones, las diferencias, los diferentes tipos de empresarios, los más conservadores, los menos conservadores, su vínculo con la sociedad, la incidencia en el Congreso. Por ejemplo, a mí me parece interesantísimo como caso, lo está estudiando una estudiante que en este momento está haciendo la tesis sobre eso, cómo la ley de exportación agraria que tenía estas salvaguardas, cuidados y todo, se aprueba masivamente en el Congreso y pocos meses después se cambia completamente, masivamente en el Congreso, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Los propios empresarios no se dieron cuenta que estaban parados sobre una bomba de tiempo, no llegó la información, se privilegió escuchar a unas. Creo que esa dimensión de cómo se hace la política en el Ejecutivo, el Legislativo y la empresa, nos falta mucho conocer. Creo que no hemos hecho encuestas paneles en este país, que creo que nos permitiría saber si es que Verónica Mendoza se mantiene estable o lo que pierde en el sur lo está ganando en Lima, ¿no? No sabemos, ¿no? Y creo que sería muy interesante trabajar encuestas paneles como algo más particular que permite cruzar con muchos de estos temas, ¿no? Cómo votan, en qué momento deciden los que tienen ciertas actividades económicas, cierta vinculación con los partidos, con la información política. Creo que ya sería tiempo de hacer una buena y bien planteada encuesta panel. Y lo último es lo que tocó Carlos antes, hay que estudiar lo que no nos gusta, ¿no? Hay que estudiar a con mis hijos no te metas, hay que estudiar al fujimorismo, hay que estudiar a los conservadores, es difícil, entrar puede ser complicado, pero así como podemos encontrar estudios sobre etnocacerismo en regiones, no hay lo mismo con las dimensiones territoriales. Me parece que lo que ha presentado también en los gráficos de Carlos en un momento, algo está pasando en el norte de un voto más conservador que vale la pena comenzar a mirar, anticiparse, esas agrupaciones, las coordinaciones, el gabinete de Merino, por ejemplo, cómo así se articula tan rápido con gente que se conoce, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen cuando no hacen política y sus partidos caen? ¿Qué va a hacer el APRA ahora qué van a hacer los apristas que quedaban antes? Creo que hay un mundo enorme por aquellas actividades políticas de muchos de estos sectores que no estamos mirando, a veces porque es difícil, a veces porque queremos ver el sujeto revolucionario, el sujeto de cambio, más que aquellas cosas que en realidad pues tienen tanto o más peso a veces y que no se miran. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Maritza también, Hernán, Carlos. Gracias a los cuatro por haber participado acá hoy en esta mesa de debate. Creo que efectivamente nos vamos con un gran número de ideas. Nos vamos con la conciencia de que en realidad, si bien hemos avanzado en el conocimiento de las ciencias sociales, son muchos todavía los aspectos que quedan por trabajar y son muchos también las incógnitas que abre este proceso electoral y la posibilidad de articularlo junto con todo lo que estamos trabajando en el campo de la ciencia política, en el campo de la sociología, en el campo de la historia, de la psicología social. Estos son, les recuerdo, los 4 libros sobre los que hemos estado articulando la conversación de hoy: Afectos y desafectos, de Hernán Chaparro; El mal menor, de Carlos Meléndez; Representación política indígena, de Maritza Paredes; y Demócratas precarios, de Eduardo Darjat. Estos libros, como les comentaba al principio, se encuentran disponibles en el fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos y son parte de una selección de libros que están en oferta durante esta semana. Solo recordarles que el día de mañana tendremos una nueva mesa de debate en la cual participarán 4 investigadores, en este caso del Instituto de Estudios Peruanos: Luciana Reategui, Álvaro Grompone, Rodrigo Gil y Jorge Morel. Los 4 son autores de libros recientemente publicados por el fondo editorial del Instituto y, como el día de hoy, tendremos un debate en el cual trataremos de tender un puente entre la coyuntura electoral, el proceso electoral que culmina el día domingo, y la literatura académica producida en nuestro país en los últimos años. Sin más, les agradezco a los cuatro autores que han estado hoy con nosotros, a Maritza, a Carlos, a Hernán y a Eduardo, y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias.